Buenos días. Vamos a hablar hoy de un tema bastante importante. Antes de todo, mi nombre es André, que mi mujer me dice que a veces no digo mi nombre, pues ahí lo digo. Aquí estoy en España, pero es un mensaje bíblico para las personas de sobre todo el mundo, porque es algo de vital importancia para todos. Pero vamos a hablar de un tema que tiene mucha controversia hoy en día, que sabemos que a lo largo del tiempo la gente que estudiaba la Biblia estaban diciendo todo el tiempo de que la tribulación va a durar 7 años. Pero ahora vemos que hay muchos que se están empeñando en enseñar de que dura solamente 3 años y medio, porque 3 años y medio se cumplieron en la persona de Cristo cuando ya lo mataron en la cruz. Pero entonces, ¿puede haber esa brecha de 2000 años o el tiempo de la iglesia entre esos dos periodos? Pues vamos a ver, porque yo os voy a dar unos textos bíblicos según el libro de Revelación, porque es un libro revelado del apóstol Juan, por eso se llama Revelación, no Apocalipsis, que está puesto, cambiado el nombre. Él mismo ha tenido ciertas revelaciones, porque él mismo lo dice en el primer capítulo de su libro, que el mismo Jesucristo le estaba dando estas revelaciones a él. Vamos a empezar. Primero, para que sepáis de qué se trata de 7 años, que luego ya veremos por qué son juntos, seguidos, no separados. Primero, sabéis que en el Jeremías, capítulo 30, versículo 7, vamos a leerlo de aquí mismo. Jeremías 37, que de ahí sale lo que es el tiempo. Dice: Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, más de ella será librado. O sea que aquí vemos que dice que es un día, que para Dios es solamente un día, el tiempo de angustia de Jacob. Jacob, que termine en ese tiempo, será librado. O sea que vemos que se trata del tiempo en el que el mismo pueblo de Israel va a recibir también como un castigo de 7 años. Pero vamos a ver ciertos sucesos según el libro de Revelación, para que veáis que aún no hay nada que se ha cumplido de ese libro, porque se escribió sobre los 90 y algo de nuestra era, como dicen, después de Cristo. No se cumplió nada porque aún faltan cosas para cumplir. Los mensajes para la iglesia tuvieron tiempo en el tiempo de Cristo, después de él, a lo largo de la iglesia, y va a tener también tiempo en el tiempo de la tribulación, que va a tener su cumplimiento. Por algo dice que tendrán que hacer ciertas cosas, que se esfuercen, para que venzan, que luchen. Vamos a leer ahora Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 2 y 3. Que no seáis conmovidos prestamente en vuestra mente, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como de nosotros, como de que aquel día de Cristo estuviese ya cerca. Aquí dice día de Cristo, porque nosotros sabemos que el día de Cristo se refiere al día del arrebatamiento, no es el día del Señor. El día del Señor es los 7 años de la tribulación. Ya veremos ahora las diferencias. No se engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Sabéis muy bien que estamos en tiempo de apostasía. También hemos hecho un vídeo de eso, también se ha hablado a lo largo del tiempo de eso. También nuestro hermano Robert Brecker habla mucho de ello, porque hay muchos apóstatas que en su día han tenido o han estado con la doctrina sana, pero ahora han cambiado, han pervertido su doctrina y están enseñando cosas distintas. Y se ha revelado, y aquí lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vemos que aquí le está dando dos nombres, como hemos puesto aquí, hombre de pecado e hijo de perdición. ¿Por qué tiene dos nombres? Aquí también hay bastante mella para entender por qué tiene dos nombres. Porque si fuera solamente 3 años y medio, entonces, ¿dónde colocamos uno de ellos? Porque en el tiempo de Jesucristo no había ningún hombre de pecado. Que sabemos, según dice la Escritura, que vemos ya luego los pasos, que al hombre de pecado lo llama el anticristo. Luego veremos que el hijo de perdición, igual que cuando lo
Estuvo Judas cuando lo traicionó, mismo Cristo lo llamó, según sus mismas palabras, que salen también en Juan, capítulo 17, para que veáis la diferencia. Juan 17, con versículo 12. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los cuales que me has dado yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. O sea, que ya vemos que en aquel tiempo, el mismo Jesucristo sabía que Judas fue poseído por el mismo Satanás. Por eso lo llama hijo de perdición. Por eso se le da ese nombre, hijo de perdición, al mismo anticristo que antes es el hombre de pecado, porque cambiará un poco algo. Entonces seguimos, para que veáis. Hay tela aquí para leer, pero bueno, vamos a empezar. Vemos primero Apocalipsis o Revelación, pero si lo digo Apocalipsis para que se entienda para muchos que no entiendan la diferencia. Capítulo 13, primer versículo. Yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 coronas, y sobre las cabezas de ella un nombre de blasfemia. O sea que vemos que aparece una bestia del mar, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, que recibe 10 coronas. Esta bestia va a aparecer cuando se inicia la tribulación. Pero leeremos también ahora Revelación 17, capítulo 7. Revelación 17, versículo 7 en adelante. Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que es la misma bestia, que tiene un misterio. Y la bestia que has visto, dice que fue y ya no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. O sea que esta misma bestia, que por ahora, esta misma bestia que es el anticristo, ese mismo anticristo, dice que, ¿cómo lo dice? Que fue y ya no es y ha de subir del abismo. Que es, pero aún tendrá que subir del abismo. Y ha de ir a perdición. En los moradores de la tierra cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo se maravillarán cuando vean la bestia la cual era y no es y aunque es. Aquí hay la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Sabemos que habla de una religión falsa, no entramos ahora en eso. Y son 7 reyes, los 5 son caídos y el uno es y el otro aún no es venido. Y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Aquí hace una descripción porque son 7 reyes, los 5 son caídos, ya sabes, los imperios mundiales hasta aquel tiempo de Juan. Uno era el imperio romano que estaba aún, y el otro aún no venió, porque aún tiene que estar presente el que viene después del imperio romano, que sabemos que hoy el mundo le está preparando el terreno a la bestia, que tendrá que venir, pero va a durar poco tiempo. Y la bestia que era no es también el octavo, porque el mismo octavo, la misma bestia, es la misma que séptima, o sea que el mismo anticristo será la misma que el octavo, que la bestia, o sea que va a ser el mismo personaje, por decir así, en cuerpo. Y va a perdición, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán potestad como reyes por una hora como bestia, que tienen la misma mente de dar el poder y autoridad a la bestia, que harán guerra con el cordero, pero que el cordero los vencerá. O sea que vemos que hace una distinción, porque esta misma bestia, que no es, como hemos leído aquí, 5 caídos, el uno es y el otro aún no ha venido. 5 cayeron, el romano que era el 7, el 6 y esta es la séptima. El séptimo, ¿cómo es? Rey. Pero este mismo rey, que es y no es el mismo, el octavo rey, que es el mismo. La misma bestia con el mismo anticristo, que es lo mismo, que es de los 7, que es lo mismo. Eso hay que tenerlo claro para entender las escrituras. Y en Revelación capítulo 11, ahora entramos en tema donde sale muy bien porque son 7 años. Vamos a leer 11, 1 al 7. Y fueme dado una caña semejante a una vara y el ángel se puso de pie diciendo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Empero echa fuera al patio que está fuera del templo y no lo midas porque es dado a los gentiles y pisarán la santa ciudad
42 meses. O sea, que 42 meses, claramente, ahí vais a ver la diferencia. 42 meses, aquí son 3 años y medio. Esos son 42 meses. Eso tenéis que tenerlo presente por ahora, ¿vale? Tiempo en el que los 2 testigos van a predicar. Y yo daré poder a mis 2 testigos, que ellos profetizarán por 1260 días, que es lo mismo 3 años y medio vestido de cilicios. Esos son los 2 olivos. Y los 2 candeleros que están de pie delante de Dios de la tierra. Y si alguno les quisiera dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno les quisiera dañar, así es necesario que él sea muerto con fuego. Ya sabemos que Elías, el profeta que va a venir, que representará a los profetas de aquel tiempo y Moisés la ley, él va a hacer eso, va a hacer caer fuego del cielo. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no lleva en los días de su profecía. Y ya veremos, va a haber mucha sequedad. Por eso dice en la revelación también una parte que dice que el sol quemará. Y tienen potestad sobre las aguas para convertirlas en sangre, lo mismo que hizo Moisés, y para herir la tierra con toda plaga, la plaga de Moisés, todas las veces que quisieran. Y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, ahí está la clave. La bestia que sube del abismo. Vamos a ver quién será esa bestia. Hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. O sea que aquí tenemos una clave. Ya están los 2 testigos. O sea que una vez, aquí ponemos, si una vez empezarían los 2 testigos por 3 años y medio a predicar, al final de esos 7 años, aquí aparece una bestia. ¿Vale? Ellos predican 3 años y medio, ¿vale? Aquí ponemos que son los 2 testigos, ¿vale? En el tiempo de los 2 testigos. Aparece, aquí es el punto clave, que aparece una bestia que hará guerra contra ellos. Vamos a ver ahora, cuando termina esa bestia, vamos a ver que Revelación capítulo 13, del versículo del 3 al 7. Del 3 al 7. El 2 ya saben que lo describe, que es un leopardo y el dragón que le da el poder y todo. A la primera bestia, que es el mismo anticristo. ¿Vale? Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. O sea que primero aparece la bestia que hace ese tiempo. Está gobernando durante los 7 sellos hasta el 7º sello, que luego ya cambiará la cosa. Aquí es el anticristo en ese tiempo, ¿vale? El anticristo. Pero ¿qué nos dice Juan? Que vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló todo el mundo en pos de la bestia. Algo pasó aquí, que aquí una de sus cabezas, por decirlo así, una de sus cabezas, ¿vale? Por decirlo así, no se me da muy bien el dibujar, pero bueno, haré lo que puedo. Una de sus cabezas vemos que tiene como una herida de muerte, ¿vale? ¿Y qué dice? ¿Quién es semejante a la bestia? Dice. Vamos a seguir leyendo del 3 al 7, muy bien. Y le fue dada boca, que está mismo dice, ¿quién es semejante a la bestia? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, le fue dada potestad para continuar, dice, 42 meses. A la bestia esa le dice algo semejante. Después de eso dice continuar. Dice continuar. Esa es una palabra clave que no aparece en muchas traducciones. Continuar 42 meses. Pero si ya tuvo que continuar, entonces hubo antes un tiempo, antes de esos 42 meses, ¿no? Hubo un tiempo aquí. ¿Un tiempo de cuánto? Vamos a ver. Porque dice continuar esos 42 meses. ¿Vale? Hasta el versículo 7. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre, su tabernáculo y a los que moran en la tierra, en el cielo, y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potestad sobre toda tribu, lengua y nación. Y todos los que moran en la tierra la adoraron, cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Pues aquí tenemos muchísima clave para entender las profecías. Vamos a ver ahora 2 Tesalonicenses, versículo 2.
Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, de 4 al 12. ¿Vale? Y aquí se va a entender un montón de profecía. Por eso tenemos esos libros, para aprender de ello. De 4 al 12. A ver, que está así. El que se opone y se salta sobre todo lo que es llamado Dios o que es adorado tanto que como Dios asenta en el templo de Dios mostrándose a sí mismo que Él es Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esas cosas? Y ahora vosotros sabéis lo que impide que Él para el que se ha revelado en su tiempo. O sea que vemos que este mismo que dice Pablo aquí que se ha revelado, ese hombre de pecado, actúa de la misma manera que dice que actúa la bestia, ¿vale? Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad solamente hasta que se ha quitado del medio el que ahora pide. Ahora yo muchas veces lo he dicho, que hay algo en este tiempo de la iglesia, hay algo que impide, ¿no? Impide que aparezca la bestia. Y cuando será quitado del medio el que impide, aparecerá aquel hombre de pecado, ¿no? Eso dice la Biblia, aparecerá. No sé dónde está el... Bueno, aparece. Muy bien, lo pongo así. El que impide. ¿Quién es el único que tiene poder para impedir que está ahora presente en la tierra y el mismo Satanás, la misma bestia, no puede salir a hacer de las suyas? ¿Quién es esa única poder del mundo que podría hacer esas cosas? Porque según las Escrituras, nosotros sabemos claramente que el Espíritu Santo es la tercera parte del Dios, que son tres en uno. Y él mismo, estando Espíritu Santo, este es el mismo que está ahora mismo aquí impidiendo de que aparezca el hombre pecado. Pero en el momento que será quitado el medio, y así como dice Jesucristo, que el Espíritu Santo mora en nosotros, por eso dice que nosotros somos templos y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y cuando la iglesia se irá, entonces el Espíritu Santo será quitado del medio y podrá aparecer aquel hombre de pecado, aquella bestia. ¿Vale? Y ahora vamos a seguir hasta el 12, hasta el 12. Porque está obrando el misterio de iniquidad solamente hasta que se ha quitado el medio el que impide. Y entonces será revelado aquel inicuo al cual el Señor consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, en el día del Armagedón. Aquel cuya venida según la operación de Satanás. Es según la operación, porque aquí no dice Pablo no dice que es el mismo Satanás. Pablo dice que según la operación. Por eso dice, aquí dice que es según su operación. Eso lo tenéis que entender, porque es como si la misma bestia, por eso dice revelación, que le da su autoridad y su poder. Con todo poder y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad a los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí se trata que no recibieron el amor de la verdad, el evangelio que nosotros predicamos tantas veces. Por tanto, pues enviará Dios a ellos eficaces de engaño para que crean la mentira. Por eso, como no lo aceptan el evangelio, pues creen en la mentira. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la justicia. Ya vemos lo que hacen muchos, criticando a otros. Nosotros no estamos criticando, no damos nombre, porque no se trata de dar nombre, de hablar de nadie. Simplemente estamos hablando contra la doctrina mala. Queremos solamente sacar a la luz la doctrina sana, para que la gente y todos aquellos que nos ven a nosotros, a otros que hablamos de lo mismo, entiendan bien las Escrituras y no sean engañados. Vale. Y ahora, como hemos visto, que esa bestia sale y mata a los dos testigos, y como dice el versículo 5 del capítulo 13, que continuará 3 años y medio, 42 meses. Por eso en el versículo 17 de 2 Tesalonicenses, en Revelación 17, por eso dice, en versículo 8 y 11, ¿qué dice? En 8, la bestia que has visto fue y ya no es, y ha de subir del abismo. Esa misma bestia que dice que sube del abismo. Y el 11, y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7 y va a perdición. O sea que el mismo Juan nos está revelando, según su revelación de Jesucristo, que la misma bestia es el mismo séptimo y el mismo octavo, que sale del abismo y va a ir a perdición.
Pero, ¿qué dice más la escritura? Revelación capítulo 11. Dice que cuando los dos testigos mueren, entonces, vamos a ver desde el capítulo 11, versículo del 15 en adelante, hasta el 19. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de Jesucristo, y reinará por siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos las gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, que eras, que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande poder y has reinado. Este es mismo Jesucristo también, el Dios Todopoderoso. Por eso dice en la Revelación, el que era, el que es y el que ha de venir. Se hace la misma descripción. Porque has tomado tu grande poder y has reinado. Y las naciones se han airado y tú irás venida el tiempo de los muertos para que sean juzgados y para que des el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, para que destruyas los que destruyan la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos, voces y truenos y un terremoto y grande granizo, que sale del mismo trono de Dios. Pero vemos aquí, porque dice que el mismo Dios ha tomado el gran poder y empieza a reinar. Porque hasta ahora, ¿quién está reinando el mundo? Porque según la Escritura, el que está reinando ahora mismo es el mismo Satanás. Por eso le dijo a Jesucristo que todo eso te daré. Hablaba de los reinos, no de la tierra. Lo que hay sobre la tierra. Bueno, entonces, según esto, se entiende que en este tiempo, después de que mueren los dos testigos, aquí, después de los 42 meses, dice que Dios toma el poder, ¿vale? Y empieza a reinar sobre la tierra. Pero, ¿qué está pasando? Entonces, hay una diferencia aquí de 3 años y medio con esos 3 años y medio, ¿vale? Nosotros escribimos por ahora estos 3 años y medio, cuando está el hombre de pecado, ¿vale? Entonces, vamos a ver la diferencia. En esto sabemos claramente en aquel tiempo por qué dice el pueblo de Israel, porque cuando Israel, debido a los dos testigos que también están en escena en ese tiempo, también están los 144,000 que son sellados en la frente, predicando también, haciendo prodigios. En ese tiempo el pueblo de Israel, aquí el Israel, ¿vale? El pueblo de Israel lo reconoce como Mesías, porque los dos predicaban todo lo que esos dos testigos predicaban, lo que hizo Mesías. Por eso se le revelaron en la transfiguración, que fueron Moisés y Elías, que dijeron, ha llegado la hora de que aparezcamos, y que ha dicho Jesucristo, que aún no es el día. Por eso en aquel tiempo no se puede aplicar esto, ¿vale? Por eso ese tiempo de aquí, de 3 años y medio, ¿qué ha dicho Jesucristo? Aún no llegó el momento, ¿vale? Entonces, bueno, entonces ya veremos que sabemos bien que será Moisés y Elías cuando aparece. En aquel tiempo ya hacen cosas. Israel lo reconoce por fin como Mesías, por eso pueden decir que por fin llegaron a ser los reinos de Dios. Pero vamos a ver otra aplicación, otra revelación según la Biblia, de que esa misma bestia que viene, que el mismo anticristo, que no es el mismo anticristo el que mata a los dos testigos, pero dice en el 7, dice que cuando ellos terminan su testimonio, o sea que al final de los 3 años y medio, la bestia que sube del abismo, la bestia del capítulo 13 de Revelación, que sube del abismo, dice que hubo, a ver, ¿qué dice? Que le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos, en el capítulo 13, versículo 7. Y aún hará guerra con más santos, no solamente con esos dos testigos. Pero hay más. Esa misma bestia del capítulo 12, por eso tiene 2 nombres, como Juan, como Judas, el de Juan 17, versículo 12, lo llama hijo de perdición. Pero ahora vamos a ver Revelación capítulo 6, del versículo 12 al 17.
Y mire, cuando él abrió el sexto sello, aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol fue hecho negro como cilicio de pelo, y la luna fue hecha de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos inmaduro cuando es sacudida de un gran viento. Y el cielo se apartó como un libro de que desarrollado de todo monte y islas fueron movidos de sus lugares. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre se escondieron en las cavernas y en las peñas de los montes, decían los montes y las peñas: caed sobre nosotros, escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira es venida, ¿y quién podrá estar de pie? ¿Cuándo pasará eso? Porque vemos que ya el Cordero, como dice el capítulo 6, ya está abriendo los sellos. Entonces, todo eso que está pasando, aquí no, aquí que dice, que decían los montes, que los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, se están englobando a todos. Por eso, aquí en ese tiempo, cuando habla de ello, que se cae sobre nosotros, porque la era de aquel que es venido ha venido, entonces dice, en ese tiempo están todos, ¿vale? En ese tiempo están todos que se esconden, todos se esconden, ¿no? En la caverna. Entonces, si en ese tiempo la Biblia da a entender de que no hay salvos como hoy en día, la iglesia no está allí. ¿Por qué se esconde todo eso? Porque si fuera la iglesia no tendría que esconderse. Todos los que, como dice más anterior, que dan testimonio por él, ya no están ahí, ya salieron, según el versículo Revelación 6, 9 y 10. Todo eso ya no están, ya habían dado su testimonio, ya los habían matado. Pero vamos a ver cómo sacamos esa segunda parte, porque ya vemos que primero hemos dicho que esta bestia continúa esos 42 meses después de que recibe una herida de muerte, que es el mismo anticristo, que de alguna manera alguien lo va a matar. ¿Vale? Según Génesis 41, que no lo vamos a leer, pero bueno, sí, vamos a ver que son 3 versículos de Génesis 41, del 25 al 27. Entonces dijo José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que está a punto de hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años, y el sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas de su lano, 7 años serán del hambre. O sea que Dios siempre trabaja con los 7. No deja otra cosa de lado, ¿vale? ¿Por qué dice eso? Porque igual sabemos bien que pasó en el año 2020, por decir así, que esos igual ahí empezaron unos 7 años que se podrían terminar el año que viene, que se puede decir, ¿por qué prosperidad? ¿Por qué se llama eso? Por espiritual, porque igual en ese tiempo muchos han vuelto a buscar a Dios de una manera más sana, con doctrina sana, y han aceptado el Evangelio de gracia, y han llegado a obtener el sello de la salvación a través de su sangre, de la fe en su sangre. Igual se refiere a esos 7 años, serán luego después otros 7 años que van a venir malos, de juicios. Bueno, cada cual que entienda como se puede, así como dice la Escritura. Pero vamos a leer también en Revelación, que este igual no me lo apunté aquí. En Revelación, vamos a leer ahora Revelación, capítulo 12. Revelación capítulo 12, que sería todo. A ver, no me sale. Sí. No lo puse. Revelación 12. Y vi una gran señal, apareció en el cielo una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Se refiere al pueblo de Israel, lo saben muy bien. Y el versículo 13, fue vista otra señal en el cielo y aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que es la misma bestia de Revelación 13, y sobre sus cabezas 7 coronas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Que dice que el dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba de parto a fin de devorar a su hijo tan pronto que ella lo hubiese parido. Ya estaba allí. Muchos dicen, no, pero eso está en la aplicación aquí porque tenía que salir. Pues no se puede aplicar allí.
¿A quién podría referirse? Pues a su pueblo Israel también, porque su hijo sale de ahí, que lo creen, ¿vale? Ese tiene varias aplicaciones, pero vamos a centrarnos en otro. Que dice que ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones, que sabemos que es el mismo Jesucristo, porque Jesucristo sale de Israel, y que fue arrebatado para Dios y para su trono. Ya lo llevó, una vez que resucitó, se lo llevó al cielo, ¿no? Y la mujer huyó al desierto, por donde tiene un lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días, ¿vale? Que 1260 días serán también los 42 meses, ¿vale? Pero ¿qué dice en aquel tiempo? O sea que huyó la bestia en la mitad, por decir así, por eso no se puede aplicar en este tiempo, ¿vale? Que aquí el Israel no huyó al desierto. ¿Cuándo huyera el Israel en el desierto? Aquí, después de que los dos testigos van a morir. Y hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles bateaban contra el dragón, y el dragón bateaba y sus ángeles, pero no prevalecieron, en su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel grande dragón, que es la serpiente antigua, que es llamado el diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Por eso dice también en el tiempo de la tribulación que saldrán del abismo, toda la horda esa de demonios que van a salir, con todo tipo de apariencias. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora es venida la salvación, y el poder y el reino de nuestro Dios y el poder de Jesucristo, porque el acusador de nuestros hermanos ya es derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí hace una comparación que dice: ahora es venida la salvación y el poder. Lo mismo que dice en el capítulo 11, que te damos la gracia de Dios poderoso, que eras cerca de venir porque has tomado tu gran poder y tu ira es venida. Hay una comparación aquí. Ira se refiere también en este tiempo, porque son los 7 años, pero aquí es cuando él mismo va a vertir las copas y va a hacer de las suyas, el Satanás. Porque el acusador de nuestros hermanos ya es derribado, se refiere que aquellos que hablaban estaban en el cielo, dice que es derribado el acusador, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Ya no han amado sus vidas hasta la muerte. ¿A qué se refiere? Hablan de sus hermanos, háblalos de Israel, habla de sus hermanos que lo vencieron con su testimonio, porque la iglesia no puede ser esa, porque ya está en el cielo completa, ¿vale? Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado de la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. O sea que persiguió a la mujer, y fuera dada a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto a su lugar, donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la medida de un tiempo. O sea que habla de otros 3 años y medio, ¿vale? O sea que vemos que en estos 3 años y medio, en estos otros, ¿vale? Otros 3 años y medio, la mujer está en el desierto, o sea que el Israel, ¿vale? Israel huye al desierto, por eso dice que huirá, ¿vale? Pero este mismo anticristo hace muchos, porque por eso he dicho que viene el lanzado aquel gran dragón, la serpiente antigua, el llamado el diablo Satanás, ¿vale? El cual engaña a todo el mundo, según Tesalonicenses, que hemos dicho que va a engañar y está engañando. Este mismo, aquí mismo Satanás, ¿vale? El diablo, ¿vale? Satanás o el diablo, como lo queréis llamar, ¿vale? El acusador, este mismo está arrojado aquí a la tierra, ¿vale? Y está haciendo la guerra contra sus santos, ¿vale? Matando primero a los 2 testigos, ¿vale? Que él matará a estos 2 testigos, ¿vale? Por eso dice Revelación capítulo 13, que hará guerra contra ellos, en el versículo 5, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y fue dada potestad para continuar. Ahora se entiende. Por eso dice que él continuará esos 3 años y medio. Porque aquí, en esa parte, ¿vale? Aquí va a ser solamente el anticristo, ¿vale? Anticristo como hombre, ¿vale? Y aquí será el mismo dragón, como lo dice la Biblia, ¿vale? Pero dentro del cuerpo del anticristo, ¿vale?
que será el mismo Satanás, ¿vale? Esa es la única diferencia. Y aquí es cuando, en ese tiempo, es cuando matan a los dos testigos, ¿vale? Por eso esa aplicación no tiene sentido, porque si en ese tiempo baja el dragón, aquí, ¿vale? O sea, aquí baja el dragón, ¿cuándo están los dos testigos? ¿Dónde ponemos el tiempo de 3 años y medio de los dos testigos? Que aquí no fueron. Ellos vinieron cuando Jesucristo fue transfigurado, pero no hicieron nada, porque si el pueblo de Israel lo hubieran reconocido en aquel día, en aquellos días como Mesías, sí que igual se hubieran quedado para hacer los 3 años y medio. Pero el pueblo de Israel, sabemos con certeza que lo rechazaron. Entonces, es una aplicación de que se entienda, de que no se puede hacer así. Es libro profético de esta manera, porque no apareció aún el hombre de pecado y el dragón tiene que venir, matar a los dos testigos y a través del anticristo. Por eso aquí dice en Revelación 13, ¿quién es como la bestia? No, por eso dice, ¿quién es como la bestia? No, que hablaba grandes cosas. ¿Quién es semejante a la bestia? ¿Quién podrá hacer guerra contra ella? Por eso dice, según el libro de Tesalonicenses, nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles, en el segundo Tesalonicenses, dice que, a ver, en el versículo 8 de segundo Tesalonicenses, capítulo 2, dice que entonces será revelado aquel eunuco al cual el Señor consumirá con su espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Entendéis? Es un poco lioso, ya lo sé. Mirad una cosa, mirad que aquí también se puede introducir el libro de Daniel, que se puede sacar muchas cosas, aparte de las 70 semanas, que solamente se cumplieron en ese tiempo. Hasta aquí, 483 años, ¿vale? Que faltan esos 7 años, ¿vale? Esa es otra aplicación. Por eso en este tiempo ya hemos oído que está el templo, ahí había templo. Hoy en día se tendrá que construir, por eso es importante entender, se tiene que venir el templo. En ese tiempo aquí va a haber un templo con sus altares y con todo, ¿vale? Aquí en ese tiempo no hubo dos testigos, no estuvieron, entonces no se puede aplicar aquí. ¿Será que, por decir así, según el libro de Revelación, vamos a ver de otra manera eso, según el libro de Revelación, ¿vale? Del capítulo 11, y cuando ellos hubieran acabado, versículo 7, acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Será que esto también muchos no entienden, que se podía decir que este versículo es según como dice la profecía de Génesis, la primera profecía, Génesis capítulo 3, versículo 15? Y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y esta simiente te herirá la cabeza. La simiente del Israel, el hijo de David, el león, ¿vale? Él mismo dice que le herirá la cabeza, pero ¿qué dice? Y tú le herirás en el calcañar, ¿vale? Pero vamos a ver, y sabéis todos muy bien, que Jesucristo durante su ministerio decía siempre, cuando por ejemplo preguntó quién es mi hermano, ¿vale? ¿Qué dice a Cristo? Todo aquel que hace su voluntad, aquel es su hermano, que deja casas, que deja todo, familia, y va en pos de sí, ¿vale? Pues sus discípulos y esos dos testigos, por ejemplo, Moisés y Elías, hizo lo mismo, dejaron todo. Moisés es un buen ejemplo de ello, Elías lo mismo, dejaron todo y siguieron al Padre, ¿no? Que sabemos que en su forma visible el Padre es el mismo Jesucristo. Por eso dice que Dios manifestado en la carne. Será entonces que cuando la bestia le da en el calcañar, ¿no? ¿Cómo lo pone? Calcañar, ¿no? Le hiere en el calcañar. ¿Será que es como cuando mata a los dos testigos? ¿Se podría aplicar de esta manera? Porque dijo Jesucristo, cualquiera que no hace
no ayuda a uno de estos pequeños, cualquiera que no les da de beber, cualquiera que no les da de comer, cualquiera que no hace nada por ellos, ¿vale? Cualquiera que no le hace una cosa, es como si a él mismo lo hubieran hecho. O sea que Cristo dice que cualquier que hace su voluntad y cualquiera que lo ayuda a estos es como si lo hubieran ayudado a sí mismo. Se podría interpretar entonces que cuando la bestia mata a esos dos testigos, es como si lo hubiera herido a él en el calcañar. Pues, según las escrituras, sí, porque si Cristo se identifica, dice que ellos son sus hermanos, ¿por qué no? Si lo matan a los dos testigos es como si matarían al mismo, como si le harían daño, por decir así, a Jesucristo, ¿no? Lo mismo que en aquel tiempo vinieron los dos testigos, pero no estuvieron, solo vinieron y se fueron, no hubieran dado testimonio por 3 años y medio, no han estado. El día que llegarán y van a estar, esos tiempos de 3 años y medio, se van a ver por todos lados, porque van a ser grabados, televisados y todo eso, ¿no? Bueno, entonces, esas son varias pistas bíblicas, de varias maneras, de que veáis que no se puede aplicar de esa manera. Porque primero tiene que aparecer el hombre pecado, que según me parece que está en Isaías, dice que con el infierno has hecho el pacto, habla Israel, cuando ellos mismos van a hacer un pacto, como ahora iguales son los pactos de Abraham por medio, que el mismo anticristo le va a dar el visto bueno para hacer el templo, tiempo en el que el mismo Espíritu Santo, como he dicho antes, será quitado desde la tierra y va a poder aparecer aquel hombre de pecado, que el mismo Espíritu Santo está hoy en día con la iglesia. Por eso dice, vos no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros. La iglesia se va, con el Espíritu Santo por supuesto, y aparece el hombre de pecado. Actuará esos 3 años y medio en el que estaban los dos testigos, los 144.000, se abrirán los sellos, por eso la iglesia no va a estar aquí, porque no hemos visto que en ese tiempo no va a haber nadie, todos hasta los 3 años y medio cuando saldrán por su propio derramamiento de sangre, por su propio testimonio, y después de eso aparece el mismo Satanás que va a ser echado del cielo, que matará a esos dos testigos, y según, como dice Revelación, por eso hay una cosa importante que dice que le fue dada boca que hable blasfemias, ¿vale? ¿Qué dice el versículo 4 de 2 Tesalonicenses? Segunda. El que se opone se salta sobre todo lo que es llamado Dios o que es adorado tanto como Dios, que se asienta en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que es Dios. Por eso, si él se asienta aquí, en ese tiempo, ¿vale? Se asienta, por eso, si lo ponemos aquí, ¿dónde está el templo? ¿Dónde predican los dos testigos? Aquí. Aquí dice que predican en ese tiempo. Hay 3 años y medio en el que predican, ¿vale? Y hay un templo en ese tiempo. Hay un templo, ¿vale? Y en ese templo, ¿vale? En ese templo que está el arca, está con sus querubines, con sus alas, ¿vale? Está con sus alas protegiendo. Y aquí es donde se asienta, ¿vale? Por eso tiene que haber un templo, ¿vale? Por eso tiene que haber un templo, ¿vale? Pero hoy en día no está aún reconstruido. Bueno, pues serían estas varias pistas. Pues seguimos esperando porque ya no queda mucho tiempo, porque vemos como ya la bestia, ya el mundo, está todo ya otorgado, hay mucha gente que se ha, como dice, se ha transhumanizado, hay muchos que han dejado de creer en Dios, hay muchos que han dejado de buscar a Dios, hay mucha gente atea que también creen en algo, y incluso esos ateos creen en evolución, o sea que en algo creen, pero bueno, dicen que no creen nada, entonces si no creen nada, no sé para qué viven, porque también hay que creer que mañana es otro día y vas a respirar y vas a seguir viviendo, pero bueno, ya hemos visto. No queda mucho tiempo, en cualquier momento. Si podría ser que después de 2020 serán empezados aquellos 7 años, es una sugerencia, que le faltaría un año de prosperidad en cuanto al tiempo de la iglesia, de que se junte todos los gentiles, ¿vale? Pues ya estamos al límite de tiempo, ya no queda mucho. A ver.
Claro, y lo mismo que Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que la ceguedad en parte aconteció en Israel. Por eso hoy en día no lo pueden reconocer, porque no lo ven, porque por eso van a ver esos dos testigos, para que su pueblo Israel reconozca por fin a Jesucristo como Mesías. Por eso dice que llegó el día para que empieces a gobernar, para que tomes el poder, porque ellos reconocerán, este es nuestro Rey, este es Jesucristo nuestro Mesías, Él es nuestro Dios. Por eso pasará en aquel tiempo. Por eso viene la bestia, porque ya en el cielo ya no tiene lugar y vendrá sobre la tierra. Y dice que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Se refiere parte de la iglesia o se refiere a plenitud de los gentiles? ¿Se refiere a los que también salen de la tribulación? Bueno, pero en fin, dice que ahí Israel será salvo, ¿vale? Porque igual en este tiempo Israel sí va a ser salvo, porque ellos vivirán en el desierto. Algunos dicen que será el desierto de Petra, pero bueno, podría ser, que allí hay agua y podrían estar 3 años y medio. Vale, pues esto fue mi explicación un poco bíblicamente, todo sacado de la Biblia, y es interpretable, no de mí, sino según los textos de la Biblia, porque la Biblia no tiene privada interpretación, pero no se puede explicar de otra manera. De esos dos testigos, de lo que ellos hacen en 3 años y medio y cuando aparece el otro, porque aquí también hay que poner que dice que él continuará, esa es una palabra clave, ¿vale? Continuará 42 meses, ¿vale? Por eso hemos dicho antes, ¿cómo continuará? ¿Qué tiempo hubo aquí? Pues esos primeros 3 años y medio. Continuará después de esos 42 meses, ¿vale? Por eso dice que continuará, que es una palabra que en otras traducciones no aparece, salvo en la Biblia 1602 purificada, ¿vale? Bueno, hasta aquí era eso. Esperemos que se haya entendido bien. Y por último, mencionar el Evangelio, sin el cual nadie podría llegar a entender la salvación, que es por la fe en la sangre derramada de nuestro amado Señor Jesucristo. Un saludo.